Gracias por participar en nuestro webcast. Hoy nos acompañan Jorge Ropero, gerente líder de consultoría en servicios forenses, y Valeria Casas. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión en donde vamos a hablar un poco sobre los temas de debida diligencia y cuáles son los retos que se presentan en la pandemia, un poco por la situación que tenemos y que un poco nos plantean algunos retos sobre la información que podemos consultar y preguntas que nos han hecho sobre si se debe hacer, cómo se debe hacer. Entonces, en la sesión de hoy con Valeria vamos a abordar este tema. Un poco, pues bueno, Joana me presentó, yo soy el gerente líder de la práctica de servicios forenses aquí en Colombia y Valeria Casasbuenas es consultor senior del equipo y su especialidad precisamente es la parte de debida diligencia y la investigación de inteligencia. Entonces, pues la idea es tener esta conversación un poco sobre los temas de debida diligencia. Sigue al siguiente slide, por favor. Un poco qué es lo que observamos en la situación actual. Básicamente hay un cambio en la manera en la que veníamos ejecutando los procesos al interior de cada una de nuestras organizaciones y en nuestra vida personal también esto se ha visto reflejado. El trabajar desde nuestras casas, no poder ir a las oficinas, no poder desplazarnos, nos ha generado una nueva realidad de trabajo, algo que cada vez más se comienza a decir que no es algo momentáneo, sino es una nueva realidad, es la forma en la que tenemos que acostumbrarnos a vivir de ahora en adelante. Para, para algunas organizaciones, esto ha implicado unos desafíos en términos de dar continuidad al control interno que venían aplicando, forma los recursos que tienen para generar, para hacer algunas validaciones y ejecutar algunos controles no estaban tan a la mano como cuando se trabajaba en las oficinas. Entonces, un poco lo que se ha visto es que el control interno ha tenido algunos problemas en la ejecución de los controles. Para nadie es un secreto que en algunas organizaciones también han tomado decisiones derivadas por la pandemia de reducir los equipos de trabajo y con esta reducción de los equipos de trabajo algunas funciones han quedado descubiertas y tristemente algunas de las funciones de control interno han estado en esa posición. Entonces, sencillamente las personas que hacían algunas validaciones antes, pues ya no se encuentran y no en todos los casos han sido reemplazadas. Esta situación también ha implicado que surja el riesgo de segregación funcional. La segregación funcional plantea un reto en donde hay una visión de cuatro ojos, es decir, no la persona que ejecuta la actividad no es la misma que se realiza y eso es un principio básico del control interno. Entonces, con este tipo de decisiones, esas situaciones se han acrecentado porque a menor cantidad de personas disponibles, un poco es las funciones de hacer y supervisar han tendido a concentrarse. Entonces es de esta forma como uno de los procesos de debida diligencia hemos observado por inquietudes de algunos de nuestros clientes que nos han planteado esta situación, pues se puede ver afectada. Al respecto, Gafilat ha generado unos pronunciamientos recientemente en donde un poco el mensaje para los oficiales de cumplimiento es no descuidar el control interno y no olvidarse que porque estamos en una situación un poco compleja, esto implica que no hay que hacer una debida diligencia y que las responsabilidades por parte de los entes de control y en este caso de los oficiales de cumplimiento al interior de las organizaciones no cesa por estar en una pandemia. No cesa la responsabilidad de hacer los monitoreos, no cesa la responsabilidad de hacer las debidas diligencias y por ende no cesa la responsabilidad tampoco de hacer el reporte de operación sospechosa.
Entonces, Gafilat un poco ya ha venido identificando esta situación y ha levantado la mano y ha dicho, ojo, que esto no puede pasar porque eh, precisamente la situación con la pandemia ha abierto la puerta a que diferentes tipos de actores vean la oportunidad de poderse cubrir a través del anonimato y la facilidad que tiene el no identificar plenamente a las personas como esa oportunidad para lograr su cometido, que en este caso puede estar muy asociado con actos de fraude, de corrupción y estructuras de lavado de dinero eh, y lavado de activos. Gafilab también, digamos que nos da unas recomendaciones sobre cuáles son los mínimos que deben tenerse en cuenta al momento de hacer una debida diligencia. Recordemos que acá en Colombia en particular esto cambia un poco en razón al sector de la economía del cual se esté trabajando. Entonces, la Superintendencia Financiera tiene unas definiciones muy estrictas para los bancos en términos de la debida diligencia esperada. Ha sido muy específica en decir cuáles son los campos mínimos que se deben conocer de un cliente, que no son tantos como uno pensara. Uno podría pensar, son más o menos como 15 campos que son obligatorios. Ha definido que se tiene que identificar el beneficiario final como aquella persona natural superior al 5%, mientras que para los otros sectores las condiciones han sido un poco diferentes. Y aquí en particular tenemos que hablar sobre la Superintendencia de Sociedades, que desde el año 2016 hizo una modificación a la circular básica jurídica y definió las condiciones para lo que fue el sistema de administración y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para el sector real. Hay otros sectores que han venido avanzando en esas definiciones, como el sector de la salud, que en la circular 09 de la Supersalud incluyó algunas disposiciones sobre este mismo sentido, la supervigilancia, mejor dicho, bueno, cada una de las diferentes superintendencias ha tendido a definir algunas lineamientos sobre cómo hacer la debida diligencia y qué tener en cuenta para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero tal vez la más importante de ellas es la Superintendencia de Sociedades, porque tiene su sombrilla, su paraguas cubre todas las sociedades indistintamente del sector y allí da unos lineamientos que tienen que ver con principalmente el tener un sistema definido, que esté documentado y que esté funcionando con unos roles y unas responsabilidades específicas y le da unas atribuciones al representante legal y al oficial de cumplimiento y establece en la debida diligencia uno de los principales controles para reducir o mitigar este riesgo. eh, Da unos lineamientos sobre el beneficiario final y el beneficiario final, la supersociedad lo describe como aquella persona natural que tiene una participación igual o superior al 25% de la sociedad. Entonces, uno de los principales dolores de cabeza que tienen todas las compañías en Colombia es la identificación de los beneficiarios finales. Y es una obligación que tenemos por ley, pero que esa identificación no es fácil. De hecho, algunos de nuestros clientes nos dicen, Jorge, si a mí me preguntan quiénes son mis accionistas, yo no doy esa información, eso es información sensible, es información confidencial, eso es un problema. Entonces es una situación bastante compleja porque estamos en la obligación de identificar quiénes son los beneficiarios finales y en la mayoría de los casos, cuando uno va a mirar una persona jurídica, una entidad jurídica, ¿qué se encuentra? Que los accionistas son otras personas jurídicas o que no se puede identificar los accionistas porque son, por ejemplo, SAS, en donde la información no está disponible. Entonces, definitivamente crea un ambiente complejo en el normal actuar de las situaciones para identificar a quiénes son los beneficiarios finales y con la pandemia pues, se ha incrementado. Finalmente, quiero resaltar el hecho que los modelos de segmentación de contrapartes
han sido definidos por las superintendencias, en este caso financiera y sociedades, son un aliado importantísimo al momento de aplicar la debida diligencia. Porque la principal pregunta que siempre surge es, bueno, ¿y hasta dónde? ¿Qué es lo que tengo que hacer y hasta dónde lo tengo que hacer? Entonces, esa respuesta se acompaña de los modelos de segmentación de contrapartes, en donde un poco lo que plantea es que tenemos que tener en cuenta la jurisdicción aplicable, el tipo de persona con el que se está relacionando, sea un proveedor, sea un contratista, sea un empleado, sea un cliente, el tipo de producto y el canal a través del cual se transa. Entonces, los modelos de segmentación de contrapartes pueden ayudar a resolver esa pregunta estableciendo unos clústeres, ¿cierto? Aquel grupo de personas que requiere una validación mínima, que dada nuestra experiencia debería ser un grupo cercano más o menos al 80% de los terceros, más o menos el 15% pueden tener algunos parámetros que incrementen el riesgo y lo lleven a un nivel medio y más o menos el 5% de los terceros podrían ser de alto riesgo y pueden implicar una debida diligencia avanzada. Entonces, vemos que digamos que esos modelos de segmentación de contrapartes nos ayudan a mirar esos números. Obviamente hay situaciones como el sector de la economía, el lugar donde se transa y demás, que pueden hacer que estos números cambien, pero no debería ser en una medida mucho mayor, o sea, que cambie dramáticamente, no debería ser. Entonces, le voy a dar la palabra a Valeria para que nos explique un poco en detalle qué implica la debida diligencia en sus diferentes niveles. Entonces, que nos cuente un poco cuando hablamos de un nivel básico, de un background check, de qué estamos hablando, cuáles son esas señales de alerta que nos pueden implicar requerir un nivel o un medio de debida diligencia, y finalmente qué podemos hacer en términos de debida diligencia avanzada. Entonces, vale, por favor, continúa. Bueno, muy buenos días a todos. Como lo mencionaba Jorge anteriormente, la segmentación de contrapartes se vuelve un aliado importante para definir el nivel de revisión o el tipo de debida diligencia que voy a aplicar a cada uno de mis terceros. Entonces, lo principal es, y acá quiero enfatizar en que el GAFILAT ha sido muy reiterativo en que a pesar de la crisis actual, y a pesar de la flexibilización que se ha venido viendo de los controles, debemos estar en condiciones o debemos buscar los recursos para lograr capturar la información de segmentación de contrapartes. Entonces, una vez sabemos quién es el tercero a vincular, el producto, el canal y la jurisdicción, voy a tener un nivel de riesgo sobre ese tercero, que va a ser bajo, medio o alto. Y ese me va a indicar el nivel de debida diligencia que voy a aplicar. Primero tenemos el background check. Aquí quisimos resaltarlo porque es lo mínimo esperado para cualquier tercero. Es decir, no podemos dejar ningún tercero sin hacer una revisión mínima. En el background check nos apoyamos en fuentes de información abiertas y fuentes que están disponibles a través de acceso por Internet. Acá podemos revisar antecedentes disciplinarios a través de entidades de regulación, como lo pueden ser la Procuraduría General, la Contraloría. Podemos hacer validaciones de documentos de identidad también a través de la página de la Policía Nacional. Y superintendencias, depende del tercero que estemos revisando. Si es un vigilado de Supersalud, podemos hacer validación también de información por las bases de datos abiertas de la Superintendencia de Salud, igual para Superfinanciera y Supersociedades. Un punto importante que debemos aplicar en cada uno de los niveles de debida diligencia son las listas internacionales de cumplimiento. Recordemos que tenemos unas listas que son vinculantes para Colombia, las cuales debemos revisar, pues sí o sí, y no es negociable. Estas son las listas OFAC, la lista ONU, la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y este año entraron 2 listas más para Colombia, que es la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, igual que la lista de individuos terroristas de la Unión Europea, y la lista de personas catalogadas como terroristas en los Estados Unidos de Norteamérica.
Entonces, en el background check nos vamos a apoyar en todo lo que son fuentes abiertas. Acá también es muy importante hacer una validación de información o aproximarnos a un perfil reputacional de nuestro tercero a través de búsquedas especializadas en Internet y motores de búsquedas como Google. Esta es una herramienta a la que todos podemos tener acceso, aún en las condiciones actuales de trabajo remoto, y nos va a permitir tener una aproximación al perfil pues, del sujeto de interés que queremos vincular. Después viene la debida diligencia, primer nivel. En debida diligencia ya estamos profundizando un poco más, donde podemos tener un contacto más directo y una solicitud de información más directa con el tercero. Acá podemos pedir estados financieros, hojas de vida de las personas que conforman la junta directiva o la estructura societaria del tercero a validar. Y ya es un trabajo más en doble vía. Esto lo usamos normalmente para aquellos terceros que nos dan en el proceso de segmentación un nivel de riesgo medio. Finalmente, tenemos la debida diligencia avanzada, la cual también Gafilat y diferentes autoridades en el tema internacionales han sido muy enfáticos en que si bien se reducen los recursos a los que podemos acceder para hacer este tipo de revisiones, pues no podemos olvidar que tienen cierta importancia en escenarios muy específicos. El Gafilat nos menciona 3 escenarios específicos para aplicar la debida diligencia avanzada. Tenemos uno donde se realizan transacciones ocasionales de gran valor. Ellos en sus recomendaciones ponen que son las transacciones que están por encima de los 15.000 euros o transferencias electrónicas que se salen de los patrones normales de la compañía. Un segundo escenario es cuando existe una sospecha de que mi tercero estuvo o está relacionado con algún investigación de casos de lavado de activos y financiación del terrorismo. En este punto es muy importante que desarrollemos muy bien la revisión y la aproximación al perfil reputacional del sujeto a través de fuentes abiertas y medios de comunicación. Esto nos va a permitir identificar información o indicios de que haya estado relacionado con otro tercero o con una situación de lavado de activos y financiación del terrorismo. Finalmente, o el otro escenario en el que nos indican que debemos aplicar una debida diligencia es cuando vamos a recibir inversión, cuando vamos a hacer cualquier tipo de transacción o relación comercial en la que yo como una organización voy a recibir una inversión significativa o voy a recibir nuevos accionistas. Acá debemos ser muy cuidadosos en la debida diligencia avanzada. Recordemos que si nos vinculamos con un tercero que cuenta con algún antecedente reputacional, en consecuencia nos está generando ese mismo riesgo a nosotros y un riesgo también de contagio. Entonces, estos son los 3 niveles, son un poco los escenarios donde se deben aplicar. Sin embargo, somos muy reiterativos que en la situación actual, como mínimo, y es lo que nos están pidiendo las autoridades internacionales en temas de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, es realizar ese background check a todos mis terceros, conocer que no tengan antecedentes con entidades de regulación, hacer búsquedas avanzadas en medios y fuentes abiertas para poder ir construyendo ese perfil reputacional y sí o sí revisar las listas internacionales de cumplimiento. Entonces, acá tenemos 3 principios básicos para actuar en medio de la crisis actual y es, primero, debemos mantener el compromiso de conocer a nuestros terceros de interés. No podemos minimizar cualquier relación comercial y obviar estos procesos. Debemos analizar los posibles impactos que puede generar la relación comercial, es decir, no es lo mismo si voy a vincular a un cliente que a un nuevo accionista o inversor, me generan riesgos diferentes. No es lo mismo si voy a realizar una transacción por una alta suma de dinero, así es una transacción por un servicio donde digamos que el valor de ese servicio que voy a contratar pues no es tan significativo. Y finalmente debemos velar por verificar la autenticidad de la información e integrar todos los resultados que encontramos a través de las fuentes ya descritas. Gracias, Vale.
Bueno, digamos que quiero retomar algunos de los puntos que mencionó Valeria. Como ustedes pueden ver, los background check no estamos hablando de información que sea supremamente difícil de conseguir y validaciones que tengamos que contratar a una cantidad de terceros o motores de búsqueda, una cantidad de cosas para hacerlo. Lo que incluimos en el background check, que es lo mínimo que se debe validar, todo está disponible en fuentes abiertas de información. Entonces, eso es lo primero porque pues, puede ser un mito pensar que esto es algo que definitivamente es información súper confidencial, que es de difícil acceso y que conseguir eso es complicado. Entonces, pues es un mito que tenemos que- que eliminar. Lo segundo es que una recomendación que les podemos hacer es validar los formularios de vinculación de sus terceros y cruzarlo con los campos mínimos que se requieren para hacer una debida diligencia básica. ¿Quién es el representante legal? ¿Quiénes son los accionistas con el porcentaje de participación que pida el sector o el regulador en el que estén incluidos las actividades económicas, si tienen algunas tipo de transacciones con moneda extranjera y demás? Entonces, recuerden que el formulario de vinculación pues, puede ser un aliado en este caso porque va a estandarizar el proceso y va a asegurar que toda la información que se pide sea pues, igual para todos los terceros. Y un punto muy, muy relevante es que la debida diligencia es una foto en un momento en el tiempo. Me explico. Si yo paso una solicitud de vincularme con una empresa y diligencio los datos y envío la información, es mi información a hoy. Y eso puede cambiar en cualquier momento. Entonces, es tan importante hacer esa validación inicial como hacer un monitoreo periódico sobre las contrapartes con las que tengo, porque eso puede cambiar en cualquier momento y el riesgo se puede presentar. Entonces, ¿cuándo puede ser una señal de alerta que se deba actualizar la debida diligencia? Por ejemplo, cuando hay un cambio en los accionistas de la entidad, cuando hay un negocio nuevo, cuando hay un nuevo producto, cuando hay una situación que cambie las circunstancias y que el nivel de riesgo se pueda incrementar. Si nos ponemos a ver lo que dicen los reguladores, hay tesis que nos piden hacer una validación entre 6 meses y un año posterior a la vinculación. Entonces es relevante hacer una actualización de la información que tengo y de la debida diligencia al menos una vez al año después de la vinculación del tercero, con el fin de confirmar que efectivamente no se han presentado cambios que hayan incrementado el nivel de riesgo y que me impliquen hacer una nueva eh, debida diligencia. Para esto es muy importante revisar la transaccionalidad que tengo con los terceros, porque y un poco lo que pasa con ese ejercicio de segmentación de contrapartes que les hablaba al principio es que un tercero puede estar ubicado en un punto de riesgo, digamos nivel bajo, pero si comienzo a ver que comienza a transar en jurisdicciones que son de alto riesgo, por ejemplo, que me comienza a hacer pagos en efectivo o en moneda extranjera, o me pide que le haga pagos a un tercero que no tiene nada que ver con las personas que al parecer están vinculadas con esa entidad, pues la situación cambia a pesar que la evaluación inicial fue de nivel bajo de riesgo. Entonces, precisamente lo que va a buscar el regulador es ver cómo ese modelo de selección va a ser sensible a esos cambios y les va a marcar una especie de señal de alerta, decir, ojo que este tercero que usted había identificado como riesgo bajo, ahora es de riesgo medio o de riesgo alto. Entonces, mucho ojo con esta parte porque ese monitoreo es importante. El segundo mensaje que quería dejarles es que de nada me sirve hacer una cantidad de cruces y validaciones si esos resultados no los mira nadie. Entonces, si tengo establecido hacer unos cruces, unos monitoreos, unas validaciones
al momento de la vinculación, de la actualización de información, que alguien esté mirando qué fue lo que salió ahí y validar esos hallazgos. Puede sonar absurdo, pero pues pasa que nadie mire esa información. Tercero, dejar documentado todo. Porque, ¿qué pasa si yo hago una validación, pero no dejo soporte de la validación? Pues es prácticamente como si no lo hubiese hecho. Entonces, un principio, y esto es parte del control interno y demás, es dejar soportes de las validaciones eh, que se hacen. Entonces, creo que eso era lo que queríamos contarles el día de hoy. No sé si puedan incluir algunas preguntas en el chat o alguien quiera hacer una pregunta y Valeria y yo con mucho gusto respondemos. En caso que no haya preguntas que se les vengan a la mente en este momento, pero que surjan después, por favor nos pueden hacer las preguntas que consideren y nosotros las respondemos. La sesión va a quedar grabada y va a quedar disponible para que ustedes pues la puedan ver y puedan hacernos la actualización. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Nos dice que la actualización anual, ¿qué profundidad debe tener? Bueno, la profundidad inicial es la misma que hice al inicio. Me explico. Si un tercero me dio en la segmentación de contrapartes como de riesgo bajo, mínimo voy a tener que hacerle un riesgo bajo. Sin embargo, nuestra sugerencia es que pasado por ejemplo, el primer año, el modelo de segmentación de contrapartes corra y pueda identificar esas situaciones que les mencionaba hace algún momento, como un cambio en la transaccionalidad, cambio en su modelo de negocios, cambio en sus accionistas, en sus dueños, y puede que esas nuevas situaciones me indiquen que se requiere un nivel de debida diligencia diferente y en cuyo caso pues se tiene que hacer ese nivel de debida diligencia. La capacidad de los equipos de compliance se alcanza, la segmentación es claro. Obviamente vemos que dada la transaccionalidad, la cantidad, o sea, la cantidad de transacciones, la cantidad de terceros, la cantidad de países de cada organización me va a marcar una realidad en donde puede que los recursos necesarios para estar pendiente de esas validaciones iniciales y recurrentes, pues necesite manos. Entonces era lo que les decía un poco hace un momento. De nada me sirve hacer las validaciones si nadie las revisa. Entonces, precisamente la circular básica jurídica, y estoy hablando de las super sociedades, en alguno de los puntos cuando habla del SARLAF y del sistema, pide evaluar la estructura de gobierno. Un poco esto lo que busca es definir si con el nivel de riesgo de la organización, la transaccionalidad y el nivel pues, de exposición que tiene, la estructura definida por la organización es suficiente para responder a esa demanda. Eh, y un poco puede que sí o puede que no. En el caso que no, la recomendación que nosotros hacemos es que el oficial de cumplimiento pues deje constancia que identificó esta situación y que la reportó a la junta directiva, pues sencillamente que no tenía las manos para hacer el trabajo que le tocaba hacer bajo un requerimiento normativo, de tal forma que se pueda revisar qué se puede hacer para hacer estas validaciones. También hay esquemas en donde uno puede lograr acuerdos con diferentes áreas, procurement o contratación, recursos humanos, seguridad física, de tal forma que estos se conviertan en aliados y ayuden en las validaciones que se deben hacer, de tal forma que el equipo de cumplimiento un poco entre a supervisar más que se hayan ejecutado estas labores, reduciendo el hacer, más como estando más en el verificar. Aquí hay diferentes modelos, obviamente cada empresa tiene sus características y pues lo que sugerimos es validar.
Esperanza nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda realizar la debida diligencia y la debida diligencia avanzada? A veces requiere el sector oficial en un tiempo mínimo por temas de tiempos en las licitaciones. Vale, no sé si quieras responder la pregunta de los tiempos. Una debida diligencia normal, estaríamos hablando más o menos de 3 días si contamos con la información requerida que le debemos pedir al tercero de interés. La debida diligencia avanzada te puede tardar hasta 5 días, hablando de optimizando el tiempo, siendo muy eficientes en el tiempo de ejecución de estos procesos. Bueno, hay, digamos que una claridad es que esos tiempos pueden ser el sugerido que nosotros tenemos para responder al área usuaria. ¿Sí? Y esto va a depender de la cantidad de procesos que se hagan, pero hacer una debida diligencia básica puede tardar media hora, como puede tardar 40 minutos. Una debida diligencia avanzada puede llegar a tener más o menos una duración de unas 2 horas, dependiendo de la cantidad de sujetos que se estén analizando. Entonces, un poco lo que dice Valeria con estos tiempos es el tiempo que nosotros vemos y que podríamos sugerir para responderle al área que requirió la debida diligencia, darle retroalimentación sobre los hallazgos, pero una debida diligencia básica, les recuerdo, no debería tardar más de 40 minutos y una avanzada máximo 2 horas. Buenos días. Yo quisiera hacer otra pregunta con relación con la debida diligencia avanzada. Hemos solicitado en algunas ocasiones la debida diligencia avanzada y para ello nos ha tocado diligenciar un documento, un formato que en muchas ocasiones el tercero no está dispuesto a entregar esa información. Me ha preocupado en el sentido que en muchas ocasiones lo tenemos que diligenciar nosotros mismos con la información pues que de primera mano tenemos. ¿Qué otra opción hay pues para hacer la debida diligencia aumentada o avanzada y que pues de pronto tengamos como esa información más a la mano, porque hay veces hay terceros que no entregan la información y se les dice, mire, tenemos que hacer esto hace parte de nuestro proceso de pues inicial de vinculación. Ha sido muy complicado, se ha revisado o se ha tenido la oportunidad de revisar ese documento o se puede modificar o hay otras alternativas. Bueno, mira, esa es una pregunta bien interesante. ¿Qué podemos decirte? Que eh, un contrato siempre es un acuerdo de voluntades, y quien pone las reglas de juego son las partes. Entonces, si en este caso una entidad oficial tiene como un requisito para la vinculación de esa contraparte que complete esa información, está en todo el derecho de no vincular a la contraparte o, o poner, digamos que en el congelador a esa contraparte hasta que actualice la información. ¿Sí? Eso es una posibilidad que normalmente siempre está establecida en los contratos y que para el caso del sector tiene muchos más a decir. No, sencillamente si yo no envío la información completa, pues no se inscribe como proveedor y si no se inscribe como proveedor, pues no se puede suscribir el contrato, no se pueden hacer pagos, no se pueden hacer una cantidad de cosas. Por ende, la entidad puede estar en la capacidad de decir, ok, entonces no contrato o no vinculo al tercero. Ese es, digamos que un modo de ver la situación. Obviamente no todas las situaciones van así de fáciles de manejar. Otra alternativa es considerar el que el tercero no dé información como una señal de alerta. En ese caso, lo que va a pasar es que el nivel de riesgo se va a incrementar y por ende debería aumentarse o focalizarse los esfuerzos de monitoreo sobre la transaccionalidad de ese tercero y siempre está la posibilidad de hacer el reporte como si fuera una operación sospechosa. Muchos
muchas entidades y oficiales de cumplimiento son temerosos de utilizar las operaciones sospechosas para reportar este tipo de situaciones. Pero la pregunta es, pasa algo con ese tercero. Resulta que ese tercero terminaba siendo un testaferro, una estructura criminal. Viene el proceso de investigación por parte de las autoridades. Y hay unas preguntas que va a hacer las autoridades. Bueno, ¿y usted le pidió la información? Sí, le pidió la información, pero no me la quisieron dar. ¿Y qué hizo con eso? ¿Qué hizo con el hecho de que no le quisiera dar la información? No, pues no hice nada. Yo le pregunté al área de usuario y pues ellos me dijeron que nada, que tocaba hacer ese contrato. No va a ser la mejor respuesta. Diferente sería decir, no, pues le preguntamos varias veces, le pedimos la información varias veces, tratamos de hacer las validaciones con los medios que teníamos y como no, pues hicimos el reporte que correspondía a la autoridad. ¿Qué más podían hacer? Pues no podían hacer absolutamente nada más. Entonces, un poco es evaluar esas alternativas, pero no olvidarse que siempre está la alternativa de decidir no continuar con la relación contractual, con la transacción, con el contrato ante la negativa de dar información. Creo que se nos acabó el tiempo. Les agradecemos haberse conectado a la sesión. Como les digo, si hay más preguntas, las vamos a responder posteriormente, dado que se nos acabó el tiempo. Entonces, les agradecemos a todos por haberse conectado. Bueno, muchas gracias y buen día.